Ejercicio 1.61. Se aplica una carga de tensión de 600 libras a una probeta elaborada con una placa plana de acero con un 16 pulgadas de grosor. El módulo de elasticidad E es igual a 29 por 10 a la sexta psi y el módulo de Poisson nu es igual a 0.3. Determinar el cambio resultante en la longitud calibrada de 2 pulgadas, en el ancho de la porción AB de la probeta, en el grosor de la porción AB y en el área de la sección transversal de la porción AB. Para resolver este ejercicio es necesario recordar que los esfuerzos producidos en una dirección, por ejemplo, este esfuerzo que va a producir esta fuerza de 600 libras en la dirección del eje X va a traer como consecuencia una disminución en la longitud en las otras dos dimensiones, es decir, la longitud en el eje Y y en el eje Z. Esta longitud del eje Z va a disminuir. Entonces, para resolver este ejercicio vamos a analizar la porción AB. Entonces ponemos la porción AB aquí y hacemos un corte, ¿no? Y aquí aparecen las fuerzas internas, que en este caso serían 600 libras. Nos hacemos un corte aquí por la estática. Aquí va a aparecer la fuerza de 600 libras. Y aquí también, ¿no? Va a aparecer esta fuerza de 600 libras. ¿Sí? Hemos hecho un corte aquí, repito. Y esta porción AB la he puesto aquí. Entonces, como ya dije, esta fuerza de 600 libras va a producir esfuerzos en una dirección en eje X y lo va a estirar, pero como consecuencia va a traer una disminución de longitud en el eje Y y en el eje Z. Eso que les acabo de explicar se llama la ley, la ley de Hooke, la ley de Hooke generalizada, generalizada generalizada para la carga, para la carga, para la carga multiaxial, multiaxial de un material isotrópico. Eso es muy importante. El material debe ser isotrópico, es decir, que sus propiedades mecánicas sean iguales en todas las direcciones, en la dirección X, Y y Z. Y esta ley son tres ecuaciones que nos dice que la deformación normal unitaria en el eje X es igual a el esfuerzo en el eje X dividido el módulo de elasticidad menos nu por el esfuerzo en Y dividido E, aquí también dividido E, menos el módulo de Poisson por el esfuerzo en el eje Z dividido E. ¿Sí? Ahora también lo mismo para la deformación unitaria normal en el eje Y. Esto es igual a menos nu por el esfuerzo en X dividido E más el esfuerzo en Y dividido E menos el módulo de Poisson por el esfuerzo en Z dividido E. ¿Sí? Eso sería la deformación unitaria normal en el eje Y. Ahora la deformación unitaria normal en el eje Z es igual a menos nu por el esfuerzo en X dividido E menos nu por el esfuerzo en Y dividido E más el esfuerzo en Z dividido E. Entonces no hay que olvidar que aquí debemos de poner el signo de los esfuerzos. Si el esfuerzo en el eje X está con presión, entonces vamos a poner negativo, y si está a tracción vamos a poner positivo, ¿no? Entonces aquí para este ejercicio en particular, tenemos que vemos que aquí aparece un esfuerzo en el eje X. Entonces aparece esfuerzo en el eje X. En el eje Y vemos el esfuerzo en Y. Vemos aquí, si ponemos las direcciones, esto sería el eje Y, aquí sería el eje Y, en esta dirección estaría el eje X, y para acá, esta dirección,
sería el eje Z. Entonces como vemos aquí, no hay un esfuerzo aquí en el eje Y, entonces el esfuerzo en el eje Y es 0. Y lo mismo el esfuerzo en el eje Z, vemos que no hay un esfuerzo en estas caras, ¿no? En estas caras perpendicular acá al eje Z, aquí en estas caras aquí no hay esfuerzo, entonces el esfuerzo en Z sería igual a 0. Entonces ahora lo único que produce esfuerzo, hay un esfuerzo en el eje X, ¿no? Que lo produce esta fuerza de 600 libras. Ahora vamos a hallar el área, esta área que nos interesa, esta área es igual a, según vemos aquí en la figura, esto vale 1/2 de pulgada, 1/2 de pulgada, y esto de aquí, este grosor nos está dando el ejercicio que vale 1/16 de pulgada. Entonces esta distancia vale 1/16 de pulgada, esta distancia que está aquí, de aquí a acá. Entonces el área es igual a 1/2 por 1/16, ¿no? Pulgadas al cuadrado, ya que las unidades son pulgadas en las dos. Aquí tenemos que el área es igual a 1 dividido 32 pulgadas al cuadrado. Entonces ahora vamos a hallar el esfuerzo en X. El esfuerzo en X es igual a la fuerza que sería 600 libras, 600 libras dividido el área, ¿no? El área sería 1 sobre 32 pulgadas al cuadrado, ¿sí? 1 sobre 32 pulgadas al cuadrado. Entonces ya tenemos aquí, esto sería igual a 600 por 32 libras sobre pulgada al cuadrado, me da PESI, ¿no? PESI. Entonces ya tenemos el esfuerzo en X. Ahora vamos a reemplazar para hallar las deformaciones, porque con las deformaciones podemos hallar lo que nos piden, los cambios en las longitudes que nos están pidiendo aquí. Entonces la deformación en el eje X, reemplazamos, es igual a el esfuerzo en X, aquí tenemos, es igual a al esfuerzo en X, aquí vamos a reemplazar el esfuerzo en X, ya tenemos que es 600 por 32 dividido, esto sería PESI, ¿no? Dividido E, pero ¿cuánto vale E? Tenemos que E es igual a 29 por 10 a la sexta PESI, entonces aquí sería 29 por 10 a la sexta PESI, ¿sí? Menos, aquí el esfuerzo en Y sería 0, todo esto va a dar 0, menos aquí el esfuerzo en Z es 0, todo esto va a dar 0. Entonces aquí tenemos que la deformación unitaria normal en el eje X nos debe de dar PESI, PESI se van, entonces me queda 6.62 por 10 a la menos 4. Eso sería la deformación unitaria en el eje X. Ahora vamos a hallar la deformación unitaria en el eje Y. Para hallar la deformación unitaria en el eje Y, lo mismo, reemplazamos en la fórmula, sería menos, aquí tenemos menos nu vale 0.3, o sea sería menos 0.3 por el esfuerzo en X, que ya tenemos que es 600 por 32 PESI, dividido el módulo de elasticidad, ¿no? Dividido el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad E tenemos que es igual a 29 por 10 a la sexta PESI, ¿sí? Entonces aquí tendríamos más el esfuerzo en Y, que es 0, entonces aquí tendríamos 0, menos nu por el esfuerzo en Z, el esfuerzo en Z es 0, entonces esto sería 0, menos 0. Entonces aquí tenemos que la deformación unitaria normal en el eje Y, es igual a menos 1.986 por 10 a la menos 4, ¿sí? Que sería negativo, quiere decir que la distancia en el eje Y va a disminuir, obviamente, ¿no? Si esto se estira, esta distancia en el eje Y va a disminuir. Entonces ahora vamos a hallar la deformación unitaria en el eje Z. La deformación unitaria en el eje Z sería lo mismo. Tendríamos menos nu vale 0.3, aquí sería menos nu, entonces nu vale 0.3 menos 0.3 por el esfuerzo en X. El esfuerzo en X ya lo tenemos que es 600 por 32 PESI,
dividido el módulo de elasticidad, ¿no? El módulo de elasticidad, acá está el dividido módulo de elasticidad, que es 29 por 10 a la sexta pesi, ¿sí? Pesi y pesi se cancelan, y aquí menos nu por el esfuerzo en y es 0, y aquí también más el esfuerzo en z es 0, entonces esto nos va a quedar menos 0 más 0. Entonces aquí nos queda que la deformación unitaria en el eje z es igual a menos 1.986 por 10 a la menos 4. Una vez hallado las deformaciones en el eje X, aquí, la deformación en el eje X, la deformación en el eje Y y la deformación en el eje Z, la deformación unitaria normal, vamos a hallar lo que nos piden, ¿no? Nos están pidiendo determinar el cambio resultante, o sea, la variación de longitud en la longitud calibrada de 2 pulgadas, o sea, me están pidiendo la variación de longitud en esta porción AB. Entonces, el apartado A, la apartada A me está diciendo que hay la variación de longitud, ¿no? Entonces, por teoría sabemos que la deformación normal unitaria en el eje X es igual a la variación en la longitud en el eje X dividido la longitud inicial en el eje X, ¿no? Entonces aquí tenemos que la deformación en el eje X que nos están pidiendo aquí, que sería esta deformación en AB, el eje X sería igual a la deformación normal unitaria en el eje X por la longitud inicial en el eje X, ¿no? La deformación unitaria normal en el eje X ya la tenemos, que nos sale 6.62 por 10 a la menos 4, sería 6.62 por 10 a la menos 4, ¿sí? 6.62 por 10 a la menos 4 por la longitud inicial de X. ¿Cuánto vale la longitud inicial en el eje X? Sería 2 pulgadas, ¿no? Entonces aquí sería 2 pulgadas. Entonces aquí tenemos que la deformación en el eje X, multiplicando esto, saldría igual a 1.324 por 10 a la menos 3 pulgadas, ¿sí? Ahora vamos a hallar, esta sería la respuesta del apartado A, ¿sí? Ahora vamos a hallar el apartado B. En el apartado B me piden determinar el cambio resultante en el ancho de la porción AB. El ancho de la porción AB sería esta altura, aquí, esta altura. Entonces esa altura sería el eje Y, ¿no? Entonces la deformación unitaria normal en el eje Y es igual al cambio de la longitud en el eje Y dividido la longitud inicial en el eje Y, ¿no? Entonces aquí tenemos que la deformación unitaria normal en el eje Y es igual, que diga la deformación en el cambio de longitud en el eje Y es igual a la deformación unitaria normal en el eje Y por la longitud inicial en el eje Y, ¿no? Ya tenemos acá esto, la deformación unitaria normal en el eje Y es menos 1.986 por 10 a la menos 4 por la longitud inicial en el eje Y, que sería 1/2 de pulgada, ¿no? Sería 1/2 de pulgada. Entonces aquí tenemos que el cambio de longitud en el eje Y sería igual a menos 9.93 por 10 a la menos 5 pulgadas, ¿sí? Ahora vamos a hallar el cambio de longitud en el grosor. En el grosor sería esta dimensión que está en el eje Z, ¿no? Esta dimensión que vale un 16avo de pulgada. Entonces el apartado C sería la deformación en el eje, la deformación normal unitaria en el eje Z es igual al cambio de longitud en el eje Z dividido la longitud inicial en el eje Z, ¿no? Entonces aquí tenemos que el cambio de longitud en el eje Z es igual a E sub Z por la longitud inicial de Z, ¿no? Aquí reemplazando la deformación unitaria normal en el eje Z, en la misma sería menos 1.986 por 10 a la menos 4 por la longitud inicial en el eje Z, que sería un 16avo de pulgada, ¿no? Un 16avo de pulgada. Entonces aquí tenemos que la deformación en el eje Z sería igual a menos 9.93 por 10 a la menos 5 pulgadas, ¿sí? Esto sería la respuesta del apartado C. Ahora vamos a hallar el apartado D, que nos dice
determinar el cambio resultante en el área de la sección transversal de la porción AB. Entonces, el apartado D nos está pidiendo que hallemos la variación de esta área transversal que está aquí. Para eso vamos a dibujarla y vamos a tener algo así, ¿no? Aquí tenemos la sección transversal. Esta dirección sería el eje Z. Esta dirección sería el eje Z. Estoy mirándolo de acá, ¿no? Observador de acá. Y aquí sería el eje Y, ¿no? Sería el eje Y. Entonces, esta longitud tiene, en el eje Z tiene una longitud inicial Z. Y aquí tiene una longitud inicial en el eje Y, ¿no? Esta distancia de aquí a acá y de aquí a acá sería la longitud inicial del eje Z, y de aquí a acá sería la longitud inicial del eje Y. Ahora, una vez aplicada la fuerza, esta sección transversal va a disminuir, ¿no? Hemos visto que va a disminuir porque la variación de la longitud en el eje Y en el eje Z es negativa. Entonces aquí esta área va a quedar de la siguiente manera. Algo así, algo parecido nos va a quedar así. El área se va... Esta sería la dirección en el eje Y. Acá está la dirección en el eje Z. Entonces disminuyó, ¿no? Entonces disminuyó nuestra área. Nuestra área disminuyó. ¿Y esto que sería igual? Entonces sería esta distancia, que sería esta distancia, sería esta misma, pero ha disminuido. Entonces sería longitud inicial en el eje Z más la deformación en el eje Z, ¿no? Más la deformación en el eje Z, que ya la tenemos aquí. Ahora, esta distancia de aquí sería igual a la longitud inicial en el eje Y más la deformación en el eje Y, ¿no? Entonces vamos a hallar esta área. Esta área sería el área final, ¿no? Entonces esa área final es igual, este sería el área final, ¿no? Este es el área final. Acá la voy a hallar. El área final es igual a la base por la altura, ¿no? Que sería longitud inicial en el eje Z más la deformación en el eje Z por la longitud inicial en el eje Y más la deformación en el eje Y, ¿no? Multiplicando aquí tenemos que nos va a quedar longitud inicial el eje Z. Aquí me queda longitud inicial en el eje Z, entro a multiplicar por longitud inicial en el eje Y, ¿no? Este entró a multiplicar aquí y entró a multiplicar acá, ¿no? Más la longitud inicial en el eje Z por la deformación en Y, ¿sí? Más la deformación en Z por la longitud inicial en el eje Y, más la deformación en el eje Z por la deformación en el eje Y, ¿no? Lo que he hecho aquí es, este multiplicó acá con este y este también, después este con este, ¿no? Apliqué la distributiva. Ahora, si vemos acá, esta deformación en el eje Z por deformación en el eje Y es muy pequeña, son muy pequeñas, ¿ve? Entonces esto prácticamente es cero. Entonces me va a quedar que el área final es esto, ¿no? Longitud inicial en el eje Z por la longitud inicial en el eje Y más la longitud inicial en el eje Z por la deformación en Y más la longitud inicial en Y por la deformación en longitud en el eje Z, ¿no? Ahora si tenemos el área inicial es igual a longitud inicial en el eje Y por longitud inicial en el eje Z, ¿no? Entonces, ese sería el área inicial, ¿no? Esto que está aquí, este sería el área inicial. El área de la sección transversal. Entonces, si queremos el cambio de longitud, solo ponemos delta de A. Delta de área es igual al área final menos el área inicial. Entonces, aquí tenemos longitud inicial en el eje Z por longitud inicial en el eje Y, que es el área final. Sería esto más longitud inicial en el eje Z por la deformación en longitud en el eje Y más la longitud inicial del eje Y por la deformación en el eje Z menos la longitud inicial en el eje Y por la longitud inicial en el eje Z, ¿no? Entonces aquí vemos que la longitud inicial en el eje Y por eje Z se cancela con esta. Entonces me queda que la variación en el área es igual a longitud inicial en el eje Z, que ya la tenemos. ¿Cuánto vale la longitud inicial en el eje Z?
sería esta distancia, ¿no? Esta distancia que está aquí, que sería un 16avo, sería un 16avo por la deformación en el eje Y. ¿Cuánto vale la deformación en el eje Y? Menos 9.93 menos 9.93 por 10 a la menos 5, ¿no? Por 10 a la menos 5, ¿sí? Todo esto pulgadas al cuadrado, ya que este está en pulgadas y este está en pulgadas, sería pulgadas al cuadrado, más la longitud inicial en el eje Y. La longitud inicial en el eje Y sería esta distancia de aquí, sería un medio por, por la variación en el cambio de longitud en el eje Z, que sería la misma, ¿no? Menos 9.93 por 10 a la menos 5, ¿sí? Esto sería pulgadas al cuadrado. Operando esto, nos tiene que salir que la variación en el área es igual a menos 1.24 menos 1.24 por 10 a la menos 5 por 10 a la menos 5 pulgadas al cuadrado, ¿no? Eso sería la respuesta.